Capítulo 4. El modernismo y la crítica del arte puro, la visión histórica de Clement Winkler. En la página preliminares de su trabajo Problemas de estilo, publicado en 1893, Alois Riegel cree percibir una respuesta incrédula de parte de sus lectores. La idea de que el ordenamiento tiene una historia y de que este modo revela como la idea de tener una historia fue entendida hace un siglo en los círculos de la historia de art. La pintura era el paradigma de aquello, que tendría una historia construida como el arte de la representación métrica. Por lo tanto, la historia de la pintura podría ser entendida entonces en términos del desarrollo interno de la educación representacional. Los artistas mejoraron la representación de las apariencias visuales, construyeron órdenes visuales que correspondían a lo que lo representaba la realidad misma, y desde esa perspectiva hay un desarrollo asimétrico en la secuencia de la representación en la primera, desde Klimt y Giotto hasta tan solo para permanecer dentro de los límites de Versalles. Miguel Ángel, Leonardo y Rafael encontraron increíble que el ordenamiento debiera tener lo de Riegel explícitamente denomina un progresivo desarrollo. Los lectores de Riegel, en su opinión, quedaron paralizados por una tesis contra la que él politizaba increíblemente, a lo que luego los libros de tesis de interpretación materialista a los orígenes del arte deriva de los criterios de Griffith Semper. El materialismo ve el ordenamiento principalmente en términos de decoración de la superficie y de la decoración de la superficie principalmente en términos que derivan de él, en referencia a medios para satisfacer ciertas necesidades materiales de los seres humanos que requieren tejidos, especialmente vestimentas y refugio. Los ordenamientos derivan de ahí mismo entrecruzamiento de los textiles y la cestería. Allí donde quiera que el hombre haga vestimenta y recintos, en efecto, debido a su carácter elemental y universal, el ordenamiento debe tener tan poca probabilidad de poseer una historia como la reproducción o más polémicamente la perfección. Riegel se sintió obligado a destruir este modelo para poder establecer la posibilidad de un desarrollo progresivo, lo que significa, como es la pintura, las últimas etapas en la secuencia de estilos ornamentales, va más allá de las primeras en el hallazgo de las mismas metas artísticas y las etapas más tempranas entre la explicación de las últimas. Ernest Gombrich buscó con considerable éxito esa estructura paralela en el desarrollo progresivo de la pintura y consiguió explicar a través de los mecanismos de hacer y comparar marcados por el progreso, porque las personalidades más tardías en la historia podían comparar sus representaciones con las de sus predecesores, de los cuales aprendieron, y más de ellos los cuales progresaron de ahí mismo modelo en que podían compararlas con las apariencias que presumiblemente continuaron siendo las mismas etapas tras etapas en la historia. No es necesario decir que si la obra más temprana no fuera preservada ni estudiada, no debería haber posibilidades de una historia de desarrollo progresivo, sino solamente un tipo de evolución natural. Aún en la época del Alto Paleolítico, en las paredes de las cavernas de Ellsworth, los últimos pintores tenían a sus predecesores como modelo desde que decidieron ritual de que deberían haber un espacio determinado para pintar, así como lo que había para hacer el fuego. Hizo de la caverna una suerte de museo pedagógico anticipado.
Por supuesto que nadie sabe qué significa el progreso para nuestros antepasados del paleolítico hace 20.000 años. Hacia 1893, cuando fue publicado Problemas de estilo de Rigel, esa era la idea sobre la que debería tener una historia, y continuó hasta donde pudo decirlo, siendo la percepción prevalente de tener una historia, cuando el historiador Hans Bell publicó en 1983 su gran profundo como elusivo El fin de la historia del arte, en donde registró el hecho de que en este sentido objetivo el arte ya no parecía contener la posibilidad de una historia con un desarrollo progresivo. Y la pregunta para Belting sería entonces, ¿cómo podría hacer una historia del arte de presentar cuando falta esa condición objetiva? Podría haber, sin duda, una interpretación de obras individuales, o sea, crítica de arte, y aún podría practicar quizás una suerte de erudición restringida a los límites de Rigel, describe relacionadas con el estudio filosófico del ordenamiento en su propia era, marcada por una extrema retención de que los intercambios históricos se producirían únicamente entre periodos muy limitados y regiones colindantes. Esta podría ser una forma de tener una historia, y en el caso de las artes visuales, incluso una manera de haber llegado a un fin del arte, dado que este entendido previamente como pintura ejemplifico de vez que significa tener una historia en el sentido de desarrollo progresivo. En posterior, Beer and Kill, una obra maestra desde cualquier criterio, Belling propone escribir la historia de las imágenes, cualquier criterio legible. Bain propone escribir la historia de las imágenes evolucionales en Occidente. Ante la Day Art, es interesante que su postura y su polémica fueran muy similares a los de Rigel. Tiene que defender la afirmación de que la imagen devocional tiene una historia contra lo que considera como la concepción de lo que la imagen en sí misma no posee una historia, así como Rigel tuvo que defender la propuesta de que el ordenamiento tenía una historia contra la opinión de Semper, que sostiene que todo está fundado en el mismo proceso material. De alguna manera, Belting maltrataba el importante estudio del poder de las imágenes de David Friedrich, de la idea de que hacer una imagen, una proporción humana universal que sea dada fuera es y siempre la misma. La creación de imágenes no puede tener una historia. En el mismo sentido, Rigel maltrata a Semper, un pensador mucho más rico de lo que muestra Rigel. Belting quiere explicar históricamente a toda costa cómo la imagen devocional empieza a tener un papel central en la religión cristiana, que originalmente había aceptado la prohibición de producir imágenes. Afirma que en esto no constituye una historia propia en el sentido de desarrollo progresivo, dado que no tenemos aún una armación adecuada para estructurar los acontecimientos que moldearían la imagen en la era anterior al Renacimiento. Mas aún no está claro que es correcto hacer crítica del arte de las imágenes devocionales, porque esas eran obras creadas antes de la era del arte, y de ninguna manera se concibieron para el goce estricto. Por ello, la opinión de Belting acerca de tener una historia parece respetar la opinión estándar, porque más originales han sido sus ideas y sus investigaciones. Su problema es concebir la historia de algo que parece de una historia propia. Entre el tiempo en que la estructura wasseriana parecía ya no tener más aplicación al arte de hecho anterior, y el presente momento de los orden más narrativo de la escena del arte, el cual Belting se refiere en su texto acerca fin
del day arte. Existe un periodo intermedio que pienso es el modernismo, durante el cual los artistas se dejaron de guiar por el imperativo que hizo posible que el arte tuviera la clase de historia que Reich dio. Más o menos, por supuesto, en las últimas décadas tuvieron la clase de historia que de la década del siglo XVIII, aunque el modernismo como la entidad ya había comenzado en aquel tiempo, comenzó de acuerdo con Clement Greenberg en la era de Monet, o en mi opinión, con la desviación radical de la línea defendida por los críticos de Vasari en la obra de Van Gogh y al final de la década de 1880. No se puede reprochar a Reich por no haberse dado cuenta de algo más que pasó. Desapercibido a los que en esos años estaban muy cerca de la pintura, incluso aunque en ese entonces a Reich le impactase la manera en que en el adversamiento del Art Nouveau empezaban a mezclarse las historias del ordenamiento y la pintura, y hubiera sido sensible al modo en que la decoración se había vuelto una motivación artística en la obra de los que siguieron a Guiguin, y como durante la motivación artística de la apertura del Day Salon de París en la década de 1890, había crecido el interés por las artesanías y el mobiliario del diseño. El problema es cómo continuar el relato del desarrollo progresivo con las pinturas que ya parecían continuar. La historia versasiana y la solución, tal como lo dijeron en el capítulo anterior, fue inicialmente en salvar las apariencias, ya que se ha negado que fueran pinturas, excepto en el más reducido y material sentido del término, atribuyendo motivos subversivos a los mismos artistas, motivados por lo que guiaron a los deidistas después de la Primera Guerra Mundial, pero difícilmente figuran entre las motivaciones que permitan interpretar a los primeros modernistas. No desapareció a quienes intentaron explicar de esa manera el nuevo arte, pero vale la pena indicar que esa no fue una estrategia a la que se haya recurrido en alguna fase temprana de la historia del arte, donde cualquier desarrollo podía ser justificado bajo los términos versasianos, y mencionando esto para subrayar mi convicción de que el cambio en la historia del arte desde el momento mimético del modernismo fue un cambio de clase y orden diferente al que caracterizó el desarrollo desde la estrategia de la pintura racionalista. A los que el Mamey del racismo, dice barroco, el neoclásico, el romanticismo, e incluso aún en el principio parecía radical. El impresionismo, verdaderamente, bajo mi punto de vista, el cambio desde el arte modernista al posmodernismo fue nuevamente una especie de cambio diferente a otros que dejaron la estructura básica de la pintura más o menos inmutable. Se podían ver profundas constituidades desde Rafael, pasando por Correggio, los Carracci, Fragonard, Boucher, Ingres, de la Rose, hasta Monet, y así continuar creyendo en un desarrollo progresivo de la historia desde la posición de 1893. Estos cambios ocurren
se podía decir fuera de la historia de la posición, se podía decir fuera del límite del tipo de historia que intentó contar, donde hay una ruptura en el desarrollo primero en el modernismo y después en el posmodernismo. Los primeros teóricos que sintieron que se producía un cambio de orden diferente a los del que se publicaron toman como etapas de un desarrollo lineal. Roger y Frey, por ejemplo, o Daniel Henry y Kingswick lo interpretaron de las dos maneras diferentes. Una de esas maneras podía ser: el relato concluye y un nuevo relato ha comenzado, según el punto de vista de Kingswick. Un nuevo sistema de signos había reemplazado al viejo y podía ser reemplazado en su momento. Esto significa que, después de todo, a lo largo de la historia del arte no hubo un desarrollo dado, que aparentemente no es obvio que el cubismo representase un desarrollo con respecto al impresionismo. En este sentido, la tesis de Krumil tiene cierta semejanza con la notable visión de la historia del arte articulada por Erwin Panofsky, de acuerdo con la cual la historia del Day Art es una secuencia de formas simbólicas que se reemplazan unas a otras, pero que no contribuyen a una evolución. La actitud casi sorprendente de Panofsky consistía en tomar un descubrimiento que emblematizaba virtualmente el progreso como la perspectiva lineal, y transformado en lo que denominan forma simbólica, donde simplemente se trataba de una manera diferente de organizar el espacio, y la manera en que se organizaba el espacio pertenecían a cierta filosofía subyacente, manifiesta en otros aspectos de una cultura como una arquitectura, su teología, su metafísica e incluso sus códigos morales, que formaban totalidades culturales que pueden estudiar mediante lo que Panofsky llamaba iconología, pero en estas totalidades culturales, él, así como el arte los expresa, no había una historia progresiva continua. Más bien, como lo que veo, el tener una historia progresiva perteneció al arte de una de esas totalidades culturales, particularmente aquellos que incluyen el arte occidental desde alrededor del Day 1300 al 1900. Entonces, con el modernismo nos movemos desde dentro de una nueva totalidad cultural que durante aproximadamente 80 años, desde 1880 hasta 1965, siendo leales a la filosofía a la filosofía de las formas simbólicas, podría encontrar expresiones de la misma estructura subyacente en todo lo que define nuestra cultura, nuestra ciencia, filosofía, política y códigos de conducta moral. En este punto de vista no se resulta antipático y podría explicarlo de una manera adecuada. Esto en todo caso es un modo de representar la diferencia entre lo que se podría llamar un cambio interno y un cambio externo en la historia del arte. Un cambio interno sucede en el interior de una totalidad cultural, dejando intacto al cumple subyacente. Un cambio externo en la transformación de una totalidad cultural en otra. La otra respuesta, articulada por Roger Free, fue una que los artistas ya no tenían interés en imitar la realidad, sino en dar expresión objetiva a los sentimientos que la realidad los provocaba. Broider, Ron, Klossman, que ellos como escribió Stephen Mallarmé, una frase que tuvo mucho significado por los modernistas abstraccionistas como Robert Motherwell. Este movimiento desde el ojo de la psique y desde mi tesis de la expresión introdujo en el discurso crítico de un número de factores que anteriormente no había tenido relación especial, por ejemplo, la sinceridad. Quizás esto podría ser un relato de desarrollo progresivo de la expresión, en tanto a los artistas aprenden a expresar sus sentimientos,
pero siendo que esto puede ser casi la historia de la creencia, superación de las inhibiciones o de dar salida a sentimientos en otros tiempos, deprimidos o ocultos, sería una historia de libertad, concebida como la libertad de la expresión. Sin duda hay una posible tecnología de la expresión. Podemos encontrar algo parecido en el entrenamiento actoral, por ejemplo. Pero antes de comenzar a repensar la historia del Day en los términos recomendados por la propuesta de Frey, desearía estar más seguro de lo que pienso con respecto a la verosimilidad de su respuesta. El relato no avanzó siguiendo estos modelos de lectura de los teóricos, e incluso debía ser evidente que si esta teoría fuese verdadera, la idea de una historia progresiva está algo limitada. No obstante, hay otra forma de leerla. Lo que intentaron hacer en estas lecturas fue desplazar el relato hacia un nuevo nivel donde el problema era definir el arte y decir que es filosóficamente cumpliendo el mandato hegeliano a través del arte mismo. Esta es la lectura, era como si el relato avanzara ahora no en términos de representaciones adecuadas, sino más bien en términos de representaciones filosóficas de la naturaleza del arte como cada vez más adecuadas. Habrá entonces una historia de desarrollo progresivo para contar, pero sería la historia de un progresivo grado de adecuación filosófica. Lo que no hay, me parece, es la percepción de que fue lo que causó el cambio que determinó que apareciera un nuevo nivel de reflexión a la percepción de la estructura del relato, en la cual el arte nuevo o modernista continuó dentro de una forma de relato, pero en un nuevo nivel. Para tal reconocimiento debemos recurrir a la obra de Clement Greenberg, quien, se podría decir, logró una autoconciencia de acceso a la misma y cuyo pensamiento fue guiado por una poderosa y precisa filosofía de la historia. Es interesante notar que todos esos teóricos fueron también críticos, respondiendo, tal como lo veo, a la pregunta de cómo podía ser practicada la crítica del arte y la tesis de Vasari, ya que era filosóficamente adecuada. En el ascenso a nivel de una autoconciencia filosófica se podría imponer culturalmente más allá del arte, y es muy posible que sea una de las pautas para definir el modernismo, entendiendo como una de las totalidades culturales de Panofsky. En uno de sus primeros pasajes, el ser y el tiempo, Martin Heidegger observó el verdadero movimiento de las ciencias en la revisión de los conceptos fundamentales, que puede ser más o menos radical. El nivel de una conciencia se determina por su capacidad para experimentar una crisis de sus conceptos fundamentales. Heidegger escribe más adelante: por toda parte se han despertado hoy en las distintas disciplinas tendencias a poner la investigación sobre nuevos fundamentos. Enumera casos de este tipo a través de un amplio espectro y se atreviera a decir que él considera su propia obra como una contribución a la dicha reinvención en la filosofía. Propongo que pensemos en el modernismo en general en esos términos, como un movimiento en que pareciera que las cosas no podían seguir como estaban y se debían buscar nuevos fundamentos para continuar. Esto explicaría por qué el modernismo fue a menudo una postulación de manifiestos. Todos los principales movimientos de la filosofía del siglo XX se preguntaron
¿Qué era la filosofía? El positivismo, el progresismo y la fundamentología hicieron cada uno de ellos críticas radicales a la filosofía, y cada uno de ellos intentó reconstruir la filosofía sobre cimientos firmes. En cierto sentido, el posmodernismo está determinada por un como el pensamiento de Richard Rorty y Jacques Derrida, o por lo menos por el reconocimiento de que se debe haber fundamentos. Esto debe ser coherente con un mundo de arte tan desestructurado como el que encontramos en Hans Belting. La civilización occidental no es la primera civilización en cambio y cuestión y sus propios conocimientos, escribió Grimberg en 1960, pero es lo que fue más lejos al hacer. Grimberg dice que esta tendencia autocrítica comenzó con Kant, a quien simultáneamente clasificó como el primer moderno real, porque fue el primero en criticar el mismo significado de crítica, y dice además que la esencia de la modernidad radica en el uso de los métodos característicos de una disciplina para criticar la disciplina. Esto es una crítica interna y significa que en el caso del arte, que bajo el espíritu modernista es autocuestionador en todos los aspectos, el arte es entonces su propio sujeto, y el caso de la pintura, que especialmente importa a Grimberg, es el sujeto de la pintura, fue ella misma. El modernismo como un tipo de indagación colectiva desde la pintura hacia la pintura, en el esfuerzo de exhibir qué es la pintura en sí misma, lo que hace a Hegel ser un filósofo modernista. Es que tomó la antigua pregunta de y ser, antes de trataría por ella misma, preguntó qué tipo de ser es quien se plantea la pregunta, por lo que en efecto su indagación es acerca de la pregunta misma. Lo que hace moderna a la pintura modernista es, según Grimberg, el tomar bajo sí misma la tarea de determinar a través de sus propias operaciones y obras los efectos exclusivos de sí misma. Esta esencia de arte coincidió en el pensamiento de Grimberg en todo lo que es único en la naturaleza de su medio, y siendo verdad de esencia, cada obra modernista está obligada a eliminar cualquier tipo de efecto que pudiera concebirse como. Hemos optado por traducir literalmente del original, moderno, modernista, etc. Nótese que estos términos no se corresponden en su sentido en castellano, presentados desde o por los medios de otro arte. Es consecuencia, cada arte bajo la autocrítica debería volverse puro, un concepto que Grimberg tal vez tomará presentando la obra Nación de Kant de razón pura. Para Kant hay una forma de conocimiento puro cuando carece absolutamente de empirismo, es decir, cuando el conocimiento puro a priori y razón pura es la fuente de los principios para conocer algo absolutamente priori. Para Grimberg, cada pintura modernista tendría que ser entonces una crítica de la pintura pura, pintura desde la cual uno estaría capacitado para deducir los principios peculiares de este arte en tanto tal. Grimberg notoriamente identifica la esencia de la pintura con el plano. Fue el énfasis en el carácter inclusivamente plano de la superficie, la que subsistió como más fundamental que cualquier otra cosa en el proceso por el cual bajo el modernismo el arte pictórico se critica y define a sí mismo. En tanto que el énfasis en el plano no excluye la representación en la pintura. Esto excluye la ilusión que requiere el uso del espacio tridimensional, que es un préstamo de otro arte y por tanto un elemento externo a la pintura pura.
El proyecto versaciano fue entonces un proyecto de una usurpación. La pintura tenía una historia, el progreso solo por usurpación, las prerrogativas de la cultura. A pesar de lo que se diga acerca de la caracterización positiva que hace Grinberg de la pintura modernista, mi interés en ella radica en la poderosa visión histórica del modernismo que expresa. El mérito de Grinberg fue haber percibido la historia post-basaliana como una historia de autoexamen y identificar el modernismo como una especie de poner a la pintura y en realidad cada una de las artes en un fundamento inconmovible derivado del descubrimiento de su propia ciencia filosófica. Pero Grinberg es típico del periodo que trata de analizar, dado que tiene su propia deficiencia de lo que debe ser la esencia de la pintura. En esto pertenece a la era de los manifiestos como una Mondrian, Melavich o Reinhardt, quienes intentaron definir la pintura pura. El asunto es que en general lo que marcó las directrices del modernismo fue dar una definición filosófica al arte. Grinberg reconoce esto como una verdad general histórica y al mismo tiempo trató de estipular su propia definición filosófica. Antes de examinar detalladamente el pensamiento de Grinberg, intentemos observar superficialmente a qué historia del arte se ajusta. Y acá hay una analogía de género. La historia del arte es estructuralmente paralela a la historia del desarrollo de individuos como nosotros. Nuestro primer periodo está marcado por el dominio de los métodos para conseguir pinturas del mundo externo cada vez más fiables, de la misma manera que lo hizo la historia de la pintura occidental. No hay duda de que esta historia continúa, pero llegado un momento en que hemos denominado los artificios de las representaciones y tenemos una pintura del mundo claramente fiable. Nos movemos hacia un nuevo nivel de pensamiento cuando empezamos a vernos a nosotros mismos como parte de la historia y tratamos de tener una pintura ciertamente clara de qué es lo que somos. Esto corresponde al momento de la autoconciencia en que la pintura, por razones de que no hay intentar identificar, empezó a preguntarse qué es el acto mismo de pintar. Se volvió simultáneamente una investigación filosófica acerca de la naturaleza de la pintura. Hay un momento hermoso en el diálogo Fedro, cuando Sócrates, adelantado como siempre, desentisma cierta línea de cuestionamiento diciendo que no tiene tiempo para esos asuntos, aún no puede según su inscripción de Delfos. Entonces, asimismo, y aún ignorando estos, me resulta ridículo considerar que no me concierne. En la introducción a su ensayo sobre el entendimiento humano, Gluck escribió: el entendimiento, como el ojo, aunque nos hace ver y percibir todas las cosas, no tiene noticia de sí mismo y requiere arte y esfuerzo convertido en su propio objeto. El modernismo fue un movimiento colectivo análogo que atravesó toda la cultura para hacer las actividades y empresas de la cultura objetos para ellos mismos, en una aguda defensa del modernismo contra el tipo de ataque usual, una vez más contra la expresión de Nenio Genstück de 1909. Franz Marc habló del movimiento que entonces se extendía a través de Europa como desafiadamente autoconsciente y por lo tanto no como la patología de unas pocas mentes enfermas. El modernismo es entonces la edad de la autocrítica, tanto en forma de arte, de ciencia filosófica o moral. Nada de esto dado por sentido por más tiempo y difícilmente podemos asombrarnos de lo que el siglo XX
sea la era por excelencia del trastorno. El arte es un espejo de esta totalidad cultural, pero es también cualquier otra cosa. Como filósofo y crítico, Greenberg pertenece en este sentido al alto modernismo, cuya dimensión pictórica articuló más poderosamente que cualquier otro. Él es un crítico de la pintura pura o de la pintura en su pureza. Las direcciones internas del modernismo, como Greenberg lo vio, fueron desde el principio al fin fundacionalistas. Cada uno de las artes, la pintura, de la misma manera que otras, debía determinar lo que era peculiar, lo que le pertenecía solo a ella. Por supuesto que la pintura estrecha el área de su competencia, pero al mismo tiempo eso hace mucho más segura la posición de tal área. Por lo tanto, la práctica de un arte era al mismo tiempo una autocrítica de ese mismo arte, y eso significa la eliminación por parte de cada una de las artes todos y cada uno de los efectos concebidos como préstamo de o por medio de otras artes. De esta manera, cada arte podía ser considerado puro y encontrar en esa pureza la garantía de sus cualidades y su independencia. Pureza significa autodeficiencia. Nótese el propósito crítico implícito aquí. Es una crítica de una obra de arte que es impura, por así decirlo, dado que contiene una mezcla de algún medio alejado a sí mismo. Se vuelve una reflexión crítica estándar al afirmar que de tal arte mezclado no es realmente pintura, o no quería realmente arte. Es tipo de esencialismo a la matriz de mucho de lo que es nuestro tiempo. Fue tenido por crítica moral. Su propuesta es también una matriz, una marca de haber entrado en una nueva era histórica, de la misma manera en que un hombre se vuelve un imperativo para sujetarla al verdadero lado femenino de otro. La historia del arte modernismo es una historia de purgación o purificación genérica del desembarazarse del arte de cualquier cosa que no sea esencial. Es difícil no escuchar los ecos políticos de esas naciones de pureza y purga, cualquiera que fuera la inclusión política que Greenberg realmente tuviera. Esos ecos todavía resuenan y atraviesan los campos tormentosos de la lucha nacionalista. La nación de limpieza étnica se volvió un estándar imperativo de los movimientos separatistas alrededor del mundo. No es sorprendente, sino simplemente chocante, reconocer que la analogía política del modernismo es arte fue el totalitarismo, con sus ideas de pureza racial y su proyecto de expulsar todo lo que se pareciera como continuamente. Greenberg escribió: cuando más estrictamente se defienden las normas de una disciplina, esas serían menos aptas para permitir la libertad en múltiples direcciones. Las normas esenciales o convenciones de la pintura son el mismo tipo las condiciones limitantes de que la pintura hace cumplir para ser experimentada como pintura, y como si subrayara la profundidad de la analogía política. Greenberg escribió a propósito de una fundalidad de la analogía política. Greenberg escribió a propósito: exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El electricismo externo ahora predominante es insalubre y debe ser implícito, incluso arriesgándose al dogmatismo y a la intolerancia. Greenberg fue una persona dogmática e intolerante por el
dogmatismo y la intolerancia pertenece a la sintomatología, siguiéndole a él, incluso en el Dei imaginario médico de la era de los manifiestos. Uno no puede ser el idioma de la pureza, la purgación y la convicción al mismo tiempo, adoptado fácilmente posturas de aceptación y tolerancia, porque los puntos de vista de Greenville extrajeron su esencia desde que podemos decir que era el espíritu de los tiempos, no estuvo solo en su denuncia, lo que aún es un rasgo de escritorio crítico de Nueva York que sigue vigente, incluso en nuestra era de relacionismo y multiculturalismo, cuando se podría esperar su mayor grado de tolerancia y apertura. El comentario de Greenville acerca de la intolerancia y el dogmatismo fue de hecho escrito en 1944, 16 años antes de las grandes formulaciones de modernos painting, y por esta razón antes de la verdadera aparición del expresionismo abstracto y la pintura de la escuela de Nueva York, con la cual Greenville está intrínsecamente asociado y cuyo matrimonio con esa escuela le dio un alto grado de credibilidad. El artículo sobre Jackson Pollock de la revista Life fue lo que lo acreditó como un crítico de Nueva York formidablemente pedante, donde afirma que es el mayor pintor norteamericano del siglo XX. Apareció el 8 de agosto de 1949. De hecho, Greenville había expresado su idea en 1947 de que Pollard era el más poderoso pintor en la Norteamérica contemporánea y el único que prometía ser el mayor. Ya en 1943 celebró que las telas de Pollard en la galería de Peggy y el arte Country Gallery estaba entre los más vigorosos lienzos abstractos americanos que ha visto. Pero cuando publicó en 1939 su ensayo Avant-Garde and Hirst, Greenville establece en posición de su filosofía básica de la historia. Pollard es un tipo trabajaba bajo la influencia del arte mexicano, especialmente en el lenguaje de José Clemente Orozco, y la única abstracción americana acerca de la cual se había podido hablar era el neoplasticismo geométrico de los seguidores de Mondrian. He aquí como Greenville caracterizó en aquellos tiempos el arte de vanguardia. En su búsqueda de lo absoluto, la vanguardia llegó a abstracto el arte no objetivo y la poesía también. Los poetas y los artistas de vanguardia tratan en efecto de imitar a Dios en la creación de algo válido en los propios términos de la manera en que la naturaleza es válida por sí misma, de la manera que un paisaje no es pintura, es estrictamente válido algo dado, creado, independiente de significado, parecido a un original. El contenido está dispuesto tan completamente dentro de la forma de las obras de arte o literatura, no pueden ser reducidas en su totalidad en un arte algo que no sean a ellas mismas. Esto verdaderamente es como si el propósito de la vanguardia hubiese sido eliminar la distinción entre la realidad y el arte, construyendo una realidad adjunta sin más significado desde que posee la propia realidad y con las cualidades estéticas análogas a las de los amaneceres y los oleajes, las montañas y los bosques, las flores reales y los cuerpos hermosos. Una obra de arte, parafraseando la famosa sentencia de no debe significar sino ser.
En la verdad filosófica es una teoría imposible y en su imposibilidad se hace manifiesta en los años 70 cuando los artistas produjeron objetos tan parecidos a los objetos reales. Pienso una vez en la Bio Brox, que se hizo evidente que la verdadera pregunta filosófica era cómo evitar su simple devolución en la realidad. Un pequeño paso hacia la solución fue reconocer que, tal como lo dijo Greenberg, la realidad no tiene sentido, pero que contrariamente a su postura, el arte sí lo tiene. A lo sumo, uno puede afirmar que la realidad define un límite, el cual se puede decir que el arte se aproxima, pero que no puede alcanzar bajo pena de dejar de ser arte. En 1957, refiriéndose a Picasso, Greenberg escribió: como cualquier otro tipo de pintura, la modernismo tiene éxito cuando su identidad como pintura y como expresión pictórica deja fuera de la conciencia de sí mismo como un objeto físico, pero eso justamente es un acto de fe, como una pintura roja, monocromática o diferencia de una superficie plana cúbica con pintura roja. Greenberg creía que el arte solo y sin ayuda se presentaba a sí mismo ante el ojo como arte. Sin embargo, una de las grandes lecciones de arte en los tiempos recientes es que esto no es posible, que las obras de arte y los objetos reales no se distinguen solo por la inspección visual. Greenberg parece haberse vuelto sensible a este dilema. En su famoso ensayo La crisis de la pintura del Caballete, en 1948, describe las consecuencias de los impulsos que conducen al modernismo. Ellos tienen, pero solo nos proveen a reducir la pintura en una superficie relativamente indiferenciada. Pero la pintura más avanzada, la de la superficie pintada totalmente plana, se aproxima a la condición de la pared o al sumo o a la condición de la decoración. Da motivos de papel pintado como paredes capaces de ser repetidos indefinidamente. Esta absolución de la pintura dentro de la pura textura, sensación sin mezcla dentro de la acumulación de unidades más pequeñas de sensación, parece responder a algo profundamente asentado en la sensibilidad contemporánea, conteniendo una analogía política fascinante, anotó. Esto corresponde tal vez al sentimiento de lo que fuesen agotados todas las distinciones jerárquicas, que no hay, y hay una área y orden de experiencia que sea intrínseca y relativamente superior a cualquier otra, sea lo que fuera que eso signifique. Greenberg sintió que la consecuencia de la pintura de Caballete, que había sido el vehículo de la historia del arte, percibía como un progreso constante. Fue en el impulso de los artistas que tenían a superar los límites filosóficos de la pintura. Era algo que ellos no podían detener, sino mediante lo que estos artistas estaban destruyendo. Esto no puede detener, me hace retornar a la idea de la inevitabilidad histórica que motivó mi discurso acerca de la filosofía del arte de Greenberg. La teoría se plantea de la siguiente manera, usando las propias palabras de Greenberg: tanto como sea posible, el poeta, el artista, se vuelve hacia el medio de su propio oficio, desviando su atención del tema de la expresión común. Esto significa, en efecto, una transformación, al menos en el caso de la pintura, de la representación al objeto y desde el contenido a la superficie o a la pintura en sí misma. Esto incide Greenberg, que es la génesis de lo abstracto, pero es una clase especial de abstractismo que uno podría llamarlo abstracto material, donde las propiedades físicas de la pintura, su forma, su materia, su superficie plana, se vuelven la esencia inevitable de la pintura como arte.
Voy a contrastar esto con lo que podría llamarse abstracto formal, con el cual está indisolublemente asociado el nombre de Greenberg, que es el neoclasismo, es fundamental abstracto. Pollard en cierto sentido fue semimaterialista abstracto. En su revisión en 1943, Greenberg habla de la tierra, de la que Pollard extrae ese efecto que se remota en la pintura americana a Ryder Blackburn. En las más grandes obras de Pollard ahondan la tierra y hablan acerca de las mismas incrustaciones gregosas, como si describieran ejemplos geológicos. Cuando en 1939 Greenberg escribe sobre ciertos artistas e intentó apoyar sus argumentos, me parece que muy probablemente en su estética materialista, Picasso, Braque, Mondrian, Miró, Kandinsky, incluso Klimt, Matisse y Genesis escribió extraen su principal impresión del Day medio en el que él trabajaba. En Towards a New York Locon, publicado en 1940, escribió guiándose por la noción de pureza derivada del ejemplo de la música, la vanguardia en los últimos 50 años. Nótese que esto nos retrae a 1889, cuando me parece a mí que comenzó realmente el alto modernismo, consiguió una pureza y una delimitación radical de sus campos de actividad, para los cuales no existe un ejemplo previo en la historia de la cultura. Y la pureza en sí misma está caracterizada por lo que puede ser 20 años más tarde la aceptación, la voluntariedad, aceptación de los límites del medio del arte específico. Este relato, como el versaciano, es progresivo y en algún sentido se propone un desarrollo. Es el relato de la sucesiva rendición de la resistencia del modernismo tan Mami, como un pari. Hay varios paisajes de la evolución del relato de Greenberg donde sus ejemplos tal vez no resistían su caracterización. Picasso, cualquier cosa que fuera lo que tuviese en mente al pintar Guernica, estaba muy poco interesado en los límites del medio, le interesaba mucho más el significado de la guerra y el sufrimiento. Miró, quien concibió su naturaleza muerta en el zapato viejo como su propio Guernica, no le concibió como algo abstracto en ningún sentido de la palabra. La guerra civil española fue todo estallidos, muertes y teóricos, y quería pintar ese tiempo verdaderamente dramático y triste. Miró rehusó con la vehemencia de la etiqueta de abstraccionismo hacia el punto de que llegó a negar una entrevista posterior que Mondrian fuese realmente su pintor abstracto. Todo esto, creo, fue no se pudo admitir en ese materialismo profundamente sensible de Greenberg, que expresa un paisaje muy distinto en Modern Painting. Las artes realistas y naturalistas tuvieron que disimular el medio, usando el arte para ocultar el arte. El modernismo usó el arte para llamar la atención sobre el arte. Los límites no construyeron el medio de la pintura, la superficie plana, la forma del soporte, las propiedades del pigmatismo, fueron tratadas por los viejos maestros como factores negativos que podían ser reconocidos solo implícita e indirectamente. Durante el modernismo, esas mismas limitaciones tuvieron que venir a ser memorables como factores positivos y fueron reconocidas abiertamente. Las pinturas de Monet fueron las primeras modernistas en voluntad de la franquicia, que declararon la superficie plana donde estaban pintadas. Las impresionistas, en el despertar de Monet, apuntaron las moldaduras y las superficies
que no dejaron al ojo dudas acerca de la ley, hecho de que los colores que usaban para pintar salían de tubos o potes. Cézanne sacrificó la versatilidad o corrección a efectos de ajustar su dibujo y el diseño más explícitamente a la forma rectangular de los lienzos. Esto es verdad, nos ayuda a comprender la abrumadora resistencia de los impresionistas cuando le hicieron su primera expresión, pero me interesa subrayar la identificación de Monet como inicio, evidenciando la extraordinaria intuición histórica de Grinville. Fue precisamente con Monet que Oswald Spengler, asociado al fin de la pintura en la decadencia de Occidente con la generación de Monet, todo había terminado. Comenzó a afinar o quedó claro en todo caso que Monet marcó un cambio profundo. La pintura se dirige pues había guiado floreciendo de 200 años más, afirma Spengler. Aún sigue floreciendo hoy, pero no nos negamos. Es sorprendente que el legado del modernismo haya sido identificado en tiempos muy recientes con la muerte de la pintura, como puede afrontar a su debido tiempo, pero por ahora mi interés es únicamente el reconocimiento de la tremenda hazaña de Grinville al desplazar el relato de la historia del arte hacia un nuevo plano, incluso aunque pudiera haber algunas por resistencia a la estricta identificación de la esencia del medio de la pintura en el plano de las superficies. En este punto, permítame referirme a la pincelada y su implicación en sus análogos expresionistas, el goteo, el golpe, el frotado, etc., como una confirmación parcial del punto de vista de Grinville, pero también como algo que él pudo haber usado en el lugar del plano como crítico de la pintura en tanto tal. Me llamó la atención que en la historia de la pintura occidental la pincelada haya sido durante mucho tiempo inevitable, algo que uno no podía ver, que uno no se podía haber estado ahí, que debía tarde o temprano, exactamente de la misma manera que vemos tarde o temprano los puntos de luz del monitor de la televisión. Al igual que los puntos de la luz, la pincelada debe tener un modo de ofrecer imagen sin que forme parte del significado de esa imagen. De ese mismo modo, la televisión pretendía alcanzar resoluciones cada vez más altas hasta que los puntos de luz literalmente desaparecieran de la conciencia visual, siendo actualmente más un tema de la óptica que de una convicción estética. Por convicción estética me refiero a un acuerdo tácito de no prestar atención a la pincelada. Esto es posible cuando en los casos ordinarios de las pinceladas no se puede interpretar como parte de la imagen, pero también muy al tremendo poder de las teorías temáticas de la representación pictóricas y finalmente por el que tuvo el concepto de la ilusión a través de la historia de la pintura hasta los primeros tercios del siglo XIX. Déjeme ofrecer un argumento de esto. Cuando se inventó la fotografía en 1839, el pintor Paul de la Roche dijo que la pintura había muerto. Trabajaba en un lienzo sobre la historia del arte de 30 pies cuando se enteró de las novedades de la invención del Degarraguet, fuese lo que fuese que ese lienzo mostraba acerca del uso de pincel. Tenía una superficie que parecía fotográfica, o sea, sin pinceladas, de ahí que la debería haber parecido a de la Roche, que todas las habilidades que había desarrollado se habían construido mediante un mecanismo que, una vez resuelto el problema de la escuela, produciría una obra indescriptible de la suya. No se le ocurrió decir qué pasa con la pincelada. Esto podría haber implicado que la cámara era
incapaz de conseguir la calidad de la superficie y alcanzar lo que la pincelada visible y palpable puede. El arte de la Roche ejemplifica lo que quiere decir que con la invención de la pincelada, y no podía haber su famosa declaración si hubiese investido a la pincelada como algún tipo de importancia estética. La pincelada sobresale en la pintura impresionista, pero no fue eso la intención del movimiento. Tenían en cuenta el factor óptico más que la mixtura física y extraexponer salpicaduras de color para lograr intensidad cromática. Pero la salpicadura no funcionaba. Estas manchas quedaban indescriptiblemente visibles, tanto como podía serlo en un esbozo de un óleo, lo que exhibe como pintura determinada, puesto que el concepto de pintura terminada implica disminuir las pinceladas. Me resulta evidente que la pincelada se vuelve importante solo cuando el visionismo retrocedió al objeto de la pintura y el minimice retrocedió como la teoría definitoria del arte, lo cual desde mi punto de vista vio una validación retroactiva a las telas impresionistas, aceptadas ahora por aquello que los impresionistas podían haber considerado malas razones. No es posible proponerse mirar los puntos de las pinturas puntillistas. Idealmente estos desaparecen en favor de la imagen luminosa, lo cual nunca sucede porque el ojo tiene sus limitaciones. La imagen luminosa, lo cual nunca sucede porque el ojo tiene sus limitaciones desde mi punto de vista. Esas validaciones tuvieron lugar cuando la pintura en sí misma llegó a ser un fin de un medio, y cuando la pincelada indicó que se debería mirar la pintura antes de que mirar a través de ella, en el sentido en que a través de implica transparencia, tendiendo a creer que cuando pasó esto a la distinción entre lo que están dentro y los que están fuera, entre los especialistas y el público, se hizo oscura en sí misma. Ver la pintura como un mero pintar significa varias validades desde el punto de vista del artista. Con esta diferencia, los impresionistas implicaban pinceladas intentando que se fundieran en la percepción del observador, por lo que ver cosas desde el punto de vista del artista podía significar varias como determinadas, por lo que el artista suponía que debía ser el punto de vista del observador. Funcionaba la ilusión. Esto es análogo al caso de la producción teatral, donde el escenario está colocado de manera que logre lo que el metteur en scène cree que producirá la ilusión. Naturalmente, él es el mismo impulso artístico que de la pincelada a la alteración consistente del público hace que los mecanismos de la producción teatral sean parte de la expresión teatral, permitiéndonos, como sucedió, ver la parte de atrás del escenario al mismo tiempo que la parte delantera. Sin embargo, ningún dramaturgo ya que tenga conocimiento, fue tan lejos como la parte opuesta, coherente, basada, como en escenografías que recuerdan y muevense en planos, podían haber sido de la analogía adecuada de la elaboración de una pintura coherente, exclusivamente en pinceladas, como fue norma en la pintura de expresionismo abstracto. En todo caso, con la pintura impresionista, por primera vez, la perspectiva de que está dentro fue perspectiva de que está fuera. La pintura como el control, y los artistas decidieron que los placeres del pintor se determinaron como la del observador, quien como el pintor se vuelve un sensualista de la pintura. Se podría argumentar que si aceptamos la estética materialista de Grimby,
Que el modernismo comenzó con las impresionistas porque lo vieron visible, lo de salpicadura y la mancha, aunque seguramente pretendieron captar los placeres de la vida burguesa, como los historiadores de arte sostuvieron en los últimos años, y algo similar sucede con Van Gogh, cuyas superficies indecisas y laborales no se pueden olvidar, por más atrapados que estemos dentro de la imagen de su arte. Verdaderamente la percepción de los gestos apasionados por el del artista tenemos a partir de esa inequívoca superficie, es un componente importante, dada la duradera energía de la imagen romántica del artista, incluso en nuestro propio tiempo, es componente importante de la popularidad de su pintura. Gremys pone énfasis en el plano de la pintura, el inescrutable plano de la superficie, dado que el plano era la única condición que la pintura no componía con ningún otro arte, y modernismo fue la dirección desde su punto de vista. Se define cada medio a través de lo que él solo posee y lo que la diferencia de cualquier otro. Es difícil pensar en algo más superfluo de la pintura que la pincelada. Incluso la carencia de pinceladas es una propiedad de cierto tipo de pintura, en contraste con la poesía occidental. De tal manera la poesía oriental es otra cosa, que carece de pinceladas como cuestión de género. Pequeña cuestión, el asunto es que Greenberg define una estructura relato que continúa naturalmente, el relato basariano, en que la sustancia del arte se vuelve lentamente al sujeto del arte. Y esto sucede insidiosamente sin que quienes fueron afectados que se habían lentamente sujetos que se comprendían que habían sido afectados por lo que podrían llamar, siguiendo el profesor Kine, el triunfo de los medios. Monet comenzó el modernismo, es una oración muy similar a Petrarca, y abrió el racionamiento, como designó la oración relato, y esto está marcado por el hecho de que ni Monet ni Petrarca sabían lo que hacían bajo esa descripción históricamente cruciales. Hubo un ascenso a un nuevo nivel de conciencia sin que necesariamente aquellos que lo ejecutaron tuvieran conciencia de ello. Revolucionaba un relato que creían estar continuando bajo el modernismo, el a través avanzado en el mismo cambio que llevaban antes. El modernismo llegó a su fin cuando el dilema reconoció por Greenberg entre obras de arte y menos objetos reales, ya que no pudo ser articulada por más tiempo en términos visuales, y cuando fue imperativo sustituir una estética materialista en favor de una estética de significado. Esto nuevo, modernamente desde mi punto de vista, sucedió con el advenimiento del day pop, del mismo modo que en su primera fase el modernismo encontró resistencia en las afirmaciones de que sus practicantes eran incapaces de pintar. El posmodernismo no fue percibido por Greenberg como el conocimiento de una nueva era, sino como un destello en la historia materialista del day arte, cuyo episodio siguiente fue la abstracción postdíctica, aunque tal vez nada defina de mejor manera la transcripción del day modernismo a nuestra época que la declaración de la aplicación de la teoría estética clásica, el arte day moderno presente. Por consiguiente, esto es lo que próximamente trataré.